Las tradiciones y costumbres mexicanas han evolucionado a través del tiempo. La cultura de este país refleja la influencia en otras naciones que han intervenido durante el proceso de desarrollo de México, tales como España y los Estados Unidos. Sin embargo, México aún conserva elementos de las culturas aborígenes que poblaron originalmente este territorio, lo que ha permitido que este país mantenga su integridad cultural y se diferencie de las demás naciones de América. En este sentido, México tiene una historia muy rica, lo que hace de él un país lleno de atractivos. Para comenzar, tenemos las culturas olmeca, maya y azteca, que antaño ocuparon el territorio de Centroamérica, cuyas muestras arquitectónicas, las pirámides, son una marca de la cultura mexicana. Por otra parte, la nación mexicana fue colonia de España desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Es por eso que muchos aspectos de la cultura española están presentes en el México de hoy en día. 10 interesantes tradiciones y costumbres de México. El Día de los Muertos. El Día de los Muertos se celebra entre el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Esta festividad es probablemente una de las más relevantes a nivel nacional y una de las más reconocidas a nivel mundial. En esta celebración se incorporan elementos de las creencias precolombinas, de las culturas mayas y aztecas y de las creencias cristianas, incorporadas por los españoles durante la colonia. La celebración del Día de los Muertos data desde la época precolombina y tiene su origen en la celebración azteca en honor a la Dama de la Muerte y a los ancestros ya fallecidos. En nuestros días, esta Dama de la Muerte es conocida como Catrina. La fiesta del Día de los Muertos se lleva a cabo en los cementerios de México, en donde las familias construyen altares en las lápidas, a la vez que ofrecen comida a sus fallecidos. Los elementos comunes en este día son el tequila, el chocolate, el pan de muerto y las flores amarillas y rojas. La Catrina. La Catrina es una imagen que representa una calavera creada por el litógrafo José Guadalupe Posada en las primeras décadas del siglo XX. Originalmente fue nombrada la calavera garbancera, para hacer referencia a las personas que se avergonzaban de sus raíces aborígenes y que preferían adoptar las costumbres francesas. Posteriormente, en 1948, la calavera fue retomada por Diego Rivera, quien la pintó en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Asimismo, Rivera le dio un nuevo nombre a esta figura, la Catrina, término que se refiere a las personas ricas. Gracias a este mural, la Catrina se transformó en una imagen icónica de México. Actualmente, es símbolo del Día de los Muertos. Día de la Revolución. El 20 de noviembre se celebra el Día de la Revolución. En esta fecha se conmemora el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, la cual tuvo como resultado el derrocamiento del dictador José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Fiesta de Santa Cecilia. El 22 de noviembre se celebra el Día de Santa Cecilia, la santa pastora de los músicos. La fiesta más resaltante es la que hacen en Ciudad de México, en la que mariachis y otros músicos del norte del país y del Golfo se reúnen en la Plaza Garibaldi para llevar a cabo un concierto al aire libre. Día de la Virgen de Guadalupe. El Día de la Virgen de Guadalupe es una celebración católica que festeja el encuentro entre un aborigen, Juan Diego, y la Virgen María. Esta advocación mariana es la santa patrona de México y se celebra el 12 de diciembre. Durante este día, los devotos hacen peregrinaje hacia la Basílica de Santa María de Guadalupe en México DF para ver la imagen de la Virgen Morena. Las posadas. Desde el 16 de diciembre hasta Nochebuena, los niños de México participan en las procesiones de las posadas. Durante estos días, los jóvenes usan trajes semejantes a los que habrían usado durante el nacimiento de Jesús y reviven la historia de María y José en busca de un hospedaje en el que María pueda dar a luz. Los niños van de posada en posada y en estas reciben velas e ilustraciones de María y José. Asimismo, van a casa de familiares y amigos y cantan canciones sobre Jesús y sus padres. Este proceso se repite hasta que lleguen a una posada que los reciba, en la cual se hace una pequeña fiesta con comida típica y fuegos artificiales. Nochebuena y Navidad. La Nochebuena tiene lugar el 24 de diciembre. Este es un día para celebrar en familia. Algunos grupos acuden a la posada final y después tienen la cena de Nochebuena. A medianoche se lanzan fuegos artificiales, se suenan las campanas, se soplan pitos y se tocan tambores para anunciar el nacimiento de Jesús. Poco después de la medianoche, las familias acuden a la misa popularmente conocida como la Misa de Gallo para celebrar la llegada del niño Jesús. Posteriormente regresan a sus casas y tienen la comida de Navidad. A diferencia de otras culturas, los niños no suelen recibir regalos el 25 de diciembre, sino que los reciben el 6 de enero durante la Epifanía.
Día de los Santos Inocentes. El Día de los Santos Inocentes se celebra el 28 de diciembre y hace referencia al relato bíblico según el cual el rey Herodes ordenó a asesinar a todos los bebés varones nacidos en Belén para así asesinar al niño Jesús. En México y los demás países latinoamericanos se acostumbra a hacer bromas a los amigos y familiares. En ocasiones, los medios de comunicación también se unen y publican noticias falsas y alarmantes. Año Nuevo. Los mexicanos tienen una serie de rituales y costumbres con respecto al Año Nuevo. Entre estas costumbres destacan esparcir lentejas en las puertas de las casas como símbolo de abundancia, poner una moneda en tu zapato o en tu bolsillo para garantizar la prosperidad económica del año que va a comenzar, barrer hacia la calle para sacar las experiencias negativas de la casa, comer 12 uvas cuando comienza el conteo regresivo para recibir el Año Nuevo. Cada una de estas uvas representa un deseo. Arrojar agua hacia afuera de la casa para ahuyentar las lágrimas, las preocupaciones y la negatividad. Pararse sobre una silla si se desea mayor éxito en el trabajo. Epifanía. La Epifanía se celebra el 6 de enero. En este día se conmemora la llegada de los Reyes Magos a Belén, por lo que constituye una fiesta cristiana. La costumbre es comer la rosca de Reyes, que es un pan de frutas horneado con una figura del niño Jesús en el centro. Este fue un breve resumen sobre algunas tradiciones mexicanas. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estas tradiciones? ¿Nos interesa tu opinión? Déjanosla saber en los comentarios. Gracias.